Se la hacemos llegar ahora a la mesa. Muchas gracias, señora Bosau. Pasamos a continuación a debatir las mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. Corresponde, en primer lugar, debatir la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista sobre medidas urgentes contra la pobreza. Por el grupo autor de la iniciativa y para la defensa de la moción tiene la palabra la señora Martín González. Muchas gracias, presidenta. Señorías, el Partido Socialista vuelve a intervenir en esta tribuna para presentar una moción como consecuencia de la interpelación a la señora ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad de la semana anterior. Insistimos en que no renunciaremos a proponer una vez más la necesidad de elaborar un plan de lucha contra la pobreza, un plan justo, integral y de aplicación en todos los territorios, porque las personas pobres son pobres sin tener en cuenta el lugar donde residen. Si decíamos hace unos días que existen 13,5 millones de personas en riesgo de pobreza y exclusión social, tenemos 13,5 millones de motivos para insistir en la necesidad de trabajar para ellos. Si decíamos que 3,2 millones de personas viven en situación de pobreza severa, con más motivo tenemos 3,2 millones de motivos para ofrecerles una mejora en su calidad de vida. Nuestra obligación es darle la vuelta a estas cifras, mejorar los datos de la última encuesta de condiciones de vida, pero sobre todo tenemos la obligación de demostrar que la mejora económica puede llegar a todas las familias. Proponemos en esta moción un plan integral en el que se incluyan medidas de diferentes departamentos, porque necesitamos el compromiso del Ministerio de Empleo, porque evidentemente hay que compensar el descenso de la protección por desempleo, situada en este momento en el 54% de las personas desempleadas. Necesitamos también el compromiso de mejorar las condiciones laborales para todos aquellos trabajadores pobres y, más aún, para las mujeres trabajadoras pobres. Aprobaremos, a propuesta del Partido Socialista, una subida del salario mínimo interprofesional de un 8%, la más alta registrada, pero no podemos olvidar que muchos trabajadores y trabajadoras no lo hacen a tiempo completo, por lo que siguen siendo pobres. La respuesta a la situación de pobreza y desigualdad presenta importantes lagunas, lo que explica la escasa reducción de los riesgos de pobreza tras las prestaciones sociales. La última red de garantía de ingresos está incompleta, con parados sin cobertura y con una protección del riesgo de pobreza muy desigual por territorios y por diferentes grupos de población. Por este motivo, proponemos buscar un amplio consenso y crear un ingreso mínimo vital que pueda satisfacer las necesidades básicas. Se cumplen en estos días 10 años de vida de la Ley de Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, un ejemplo de consenso en su aprobación y un ejemplo de sistema de cooperación entre administraciones. Podría ser aún mejor si tuviera la financiación adecuada. Luego aprendamos. ¿Por qué un nuevo sistema de ingresos? Buscamos un nuevo sistema integrado, con vocación de operar como última red de protección social dirigido a la población más vulnerable y en riesgo de pobreza o exclusión social y apoyado en los sistemas públicos ya existentes, con un doble objetivo. Primero, proporcionar a las familias sin ningún tipo de ingreso una renta que les permita afrontar las necesidades más básicas, inherentes a la dignidad humana, en línea con la nueva dimensión de los derechos humanos acordada en Naciones Unidas. Y, en segundo lugar, invertir en la infancia, mejorando sustancialmente la situación de los niños en hogares con menos rentas y eliminando la pobreza más severa. Esta nueva prestación irá dirigida, y quiero recalcar lo que digo, irá dirigida a los hogares sin ingresos y en situación de necesidad, sea cual sea su causa, como prestación no contributiva de la Seguridad Social y, por tanto, financiada con los presupuestos generales del Estado. Debe ser una prestación coordinada con el subsidio por desempleo, con iguales cuantías.
de forma que, una vez agotada la protección por desempleo, permita el paso entre ambos sistemas, manteniendo siempre la cobertura de la prestación. Esta medida se diseña como la última red de protección, cuando persista la necesidad y una vez agotadas el resto de prestaciones, de forma que se pueda facilitar la inclusión económica, social, educativa y laboral. Por supuesto, proponemos que puedan beneficiarse los 730.000 hogares que no tienen ingresos y consideramos que no hay colisión entre las propuestas de complementos salariales de otros grupos, pero esa es otra propuesta. Señorías, dentro del ingreso mínimo vital debemos abordar la cobertura de la prestación por hijo a cargo y aumentar su cuantía de forma escalonada, en función de las rentas familiares, solo vinculada a los ingresos del hogar e independientemente de la situación laboral de los padres. Así se pretende, como primer objetivo, combatir la pobreza infantil y, como segundo, eliminar la pobreza infantil más severa. Quisiera recordarles a sus señorías, por si alguno no sabe la cifra, que la prestación por hijo a cargo es, en este momento, 291 euros anuales o 24 euros mensuales. Luego, no llega a 1 euro al día. Solo abordando esta subida romperemos la cifra de 2.300.000 menores pobres, que serían, sin duda, adultos pobres en su gran mayoría. Permítanme que insista, señoría, los beneficiarios serían personas en hogares sin ingresos, menores en hogares bajo el umbral de la pobreza en tramos según renta. Y para aquellos que aún tienen la duda de lo que queremos decir, será necesario probar la ausencia de rentas y será necesaria la activación laboral y la formación para el empleo para personas con criterios de empleabilidad posible. Proponemos que el desarrollo del plan y el ingreso mínimo vital se implanten de forma coordinada entre el sistema de servicios sociales y los servicios públicos de empleo, para lo que hace falta un pacto con las comunidades autónomas. ¿Necesitamos recuperar el plan concertado de servicios sociales? Claro que sí, y será también necesario revertir a los ayuntamientos la competencia en materia de servicios sociales que se les anuló con la reforma local, porque las redes básicas de servicios sociales y los ayuntamientos tienen siempre su puerta abierta. Creemos que es posible, creemos que debemos hacerlo como política social de justicia. Creemos, señorías, que debemos incluirlo en los próximos presupuestos de 2017. Y, señorías, solicitamos el apoyo de todos los grupos. Agradezco la colaboración de todos los que han presentado enmiendas y algunas de ellas las hemos aceptado. Pero, señorías, los ciudadanos esperan que resolvamos sus problemas y la pobreza es el principal problema de todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Para la defensa de las enmiendas formuladas por sus grupos intervienen, por el Grupo Parlamentario Mixto, para la defensa de sus enmiendas y, en su caso, para fijar posición, el señor Campuzano y Canadés. Gracias, señora presidenta. Nos plantea el Grupo Socialista esta moción con medidas urgentes contra la pobreza. Mi grupo ha de empezar remarcando que en el caso de España ese incremento de la pobreza está claramente vinculado al desempleo masivo que hemos vivido durante estos años y al paro de larga duración. Y es evidente que el sistema de protección para el desempleo no ha podido resistir el impacto de esta larga crisis. Pero además la crisis ha puesto de manifiesto muy claramente que nuestro modelo de Estado de bienestar no estaba suficientemente orientado a proteger a las familias con niños. Y esa ausencia de una fuerte protección a las familias con niños tiene que ver con una cuestión que la portavoz socialista ha mencionado, que es la ridícula prestación por hijo a cargo de nuestro sistema. Desempleo de larga duración, sistema que no es capaz de resistir, pobreza infantil porque el estado de bienestar no está orientado a las familias y, además,
con una política presupuestaria del Gobierno en el reparto de la reducción de los objetivos de déficit público, que ha descargado en ayuntamientos y en comunidades autónomas la necesidad de reducir sus presupuestos, pero al mismo tiempo traspasarles la responsabilidad de hacer frente a la pobreza. Y eso nos ha llevado a esa situación de incremento de la pobreza. Es evidente que frente a esa situación necesitamos varios tipos de políticas. Unas de ellas, efectivamente, dar respuesta al paro de larga duración. Va a tener necesidad, lógicamente, de vinculación con las políticas de empleo, con la creación de empleo, evidentemente, pero también en la necesidad de recoger la propuesta que Comisiones Obreras y UGT nos van a trasladar en los próximos meses de una prestación nueva que dé cobertura al problema del paro de larga duración. La lucha contra la pobreza va a tener que ver también con mejores empleos, con más empleo y mejores empleos. Y ahí mi grupo insiste, es una pena que San Martín no haya querido aceptar nuestra enmienda, en la necesidad de incrementar el salario mínimo interprofesional hasta alcanzar ese objetivo del 60%. La mejor manera de combatir la pobreza es por la vía del empleo y por la vía del empleo de calidad. Y estoy seguro además de que el Grupo Socialista podría compartir con nosotros que hoy parte de las políticas del Estado del Bienestar es mejor que pongan el acento en la idea de la predistribución que en la distribución. La predistribución quiere decir que seamos capaces de, antes de impuestos, de corregir aquellas desigualdades que luego, a través de los impuestos, de los servicios públicos y de las prestaciones sociales, terminamos corrigiendo. De ahí también la importancia del salario mínimo interprofesional. Y también estamos muy convencidos de que la lucha contra la pobreza exige también, efectivamente, esta prestación por hijo a cargo que sea suficiente y que sea universal. Y ahí, señora Martín, yo he de lamentar que en la mesa del Congreso permitiesen que la proposición de ley que los diputados del Partit Demòcrata Català hemos planteado de incremento de la prestación por hijo a cargo. Además, en la propuesta que hemos defendido reformulamos esta prestación, hablamos de prestación para la crianza de los hijos. A esa prestación le situamos un nuevo umbral de acceso, precisamente para permitir que más familias puedan beneficiarse de esa prestación, y además situábamos el objetivo de la cuantía en una cifra que es razonable, que son los 100 euros por hijo de cada familia. Pues bien, esa iniciativa en forma de proposición de ley que tramitamos, que el Partido Popular, que el Gobierno ha vetado, haya obtenido el apoyo del Grupo Socialista para impedir que se pudiese tramitar. Mi grupo va a reformular esa iniciativa y, lógicamente, esperamos que en esa reformulación encontrar el apoyo del Grupo Socialista. Porque hacer frente al problema de la pobreza infantil no es una operación en términos políticos y en términos presupuestarios menor. El Gobierno argumentaba en su veto que esa presupuesta nuestra tenía un coste de unos 6.000 millones de euros. Es cierto que es una cifra relevante, pero es que el problema de la pobreza infantil exige un esfuerzo económico serio. No podemos conformarnos con un pequeño ajuste en la prestación por hijo a cargo, sino que necesitamos de verdad una prestación para la crianza de los hijos que nos acerque a los países de nuestro entorno europeo. Y eso implica un esfuerzo económico relevante. Yo espero que ahí el Grupo Socialista, como hoy mi grupo les acompañará en esta moción, nos acompañen en la defensa de esta prestación para la crianza de los hijos sólida, consistente, robusta, universal. Gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra el señor Olóriz Serra. Gràcies, senyora presidenta, diputades, diputados, bona tarda, bona nit. A todos, a todas, estoy seguro, nos conmueve la pobreza. De aquí esta moción llena de buenas intenciones, a las que hemos contribuido con unas enmiendas y a la que votaremos a favor. Ahora bien, estoy seguro
que no todos compartimos la misma definición de pobreza y menos aún de exclusión que esta conlleva. Un segundo, señor Olori. Señorías, el rumor de fondo que hay en la Cámara es inaceptable. Las personas que hacen uso de la palabra tienen que hacer un esfuerzo superior. No se les escucha. Hay muchas de sus señorías que están muy atentos a la intervención del orador. Y yo les ruego, y que no les haga ninguna gracia, porque a alguno parece que le hace gracia, que por favor estamos aquí para escuchar al orador, el que hace el uso de la palabra. Adelante, señor Olori. Espero que por osmosis se acabe entendiendo sus magníficas palabras. Sí, pobreza y exclusión son el resultado natural del sistema económico vigente. La pobreza, entendida como la falta de recursos económicos para cubrir las necesidades básicas, ha crecido mucho como consecuencia de la crisis y de los recortes sociales. La exclusión, entendida como la falta de acceso a los mecanismos de desarrollo humano, trabajo y vivienda digna, educación a lo largo de la vida, salud, vínculos afectivos, redes comunitarias, participación política, está creciendo también esta exclusión en muchas de sus dimensiones. Pero ni la pobreza ni la exclusión aparecen con la crisis. Las dos venían y vienen aún de la mano de un modelo de crecimiento desigual e insostenible y de unas relaciones sociales de jerarquía, de privilegio y de dominación. Sí, del capitalismo de amiguetes, que se dice, de unas relaciones en que la desigualdad es norma y el sexismo subyacente. Y la burocracia se alía con un desarrollismo insostenible. Patriarcado, explotación y violencia son partes del mismo escenario, del mismo relato, creados y creadores todos ellos de soledad, estigmas y marginaciones. Hemos sufrido estos últimos años especialmente, pero la pobreza viene de lejos. No solo hemos de superar la política conservadora hasta ahora dominante, de regulación y caridad. También hemos de superar los límites clásicos de la política que se llevó en tiempos anteriores al Partido Popular. Y con todo el respeto, pensamos que será insuficiente esta moción porque la tendrá que aplicar el Partido Popular y no están por la labor. Estoy seguro que se excusarán en el techo de gasto que muchos de ustedes aprobaron, nosotros no, y otras contingencias de esas que el ministro Montoro conoce muy bien. 3 límites para abordar la pobreza en su total complejidad. Por una parte, con las políticas sociales no es suficiente. Hace falta cuestionar a la vista de los hechos y no solo de forma declarativa, estamos muy acostumbrados, el núcleo de las relaciones económicas y financieras predominantes, con toda la audacia que haga falta. Por otra parte, con las políticas tradicionales de bienestar, salud, educación, pensiones, tampoco es suficiente. Hay que situar en el núcleo de la estrategia pública la renta básica de ciudadanía y las políticas de proximidad. Y, por último, con las políticas públicas tampoco es suficiente y hay que activar valores, actitudes, prácticas de solidaridad en clave asociativa, comunitaria, vehiculada por entidades, redes y movimientos de todo tipo. Pobreza y exclusión, la cara triste de este sistema que el Gobierno actual no pretende cambiar y que la moción, por buena voluntad que tenga, no puede cambiar. Mire, señores del Partido Socialista, estuvieron a tiempo de hacer otro Gobierno, pero no le dejaron o no quisieron. No convierten la mayoría que repetidamente tenemos en esta Cámara, no la convierten en Gobierno. Odiseo navegó entre Escila y Caribdis y llegó a puerto. Me temo que nos hace falta un nuevo Ulises, pues las cartas de navegar que hemos heredado no nos llevan a ninguna parte. O mejor dicho, nos mantienen donde estamos. ¿Hasta cuándo? En Cataluña lo tenemos claro.
proceso constituyente y República Catalana. Fraternidad y República. Gracias, señora presidenta. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos tiene la palabra la señora Reyes Rivera. Muchas gracias, presidenta. Señorías, querida Kitty, qué maravilloso sería que nadie necesitara esperar un instante antes de comenzar a mejorar el mundo. Estas palabras las escribió una niña de 13 años, Anneliese Marie Frank, conocida por todos como Ana Frank. Las escribió en su famoso diario, escondida en la parte trasera de un edificio de Ámsterdam, durante la ocupación alemana de la Segunda Guerra Mundial. Todos sabemos muy bien qué supuso para ella que el resto del mundo esperara ese instante al que se refería en su diario. Finalmente fue capturada y murió en un campo de concentración con apenas 16 años. Las consecuencias de esperar un instante son especialmente crueles con los niños. 1 año, 2 años, esperar una legislatura es mucho tiempo en la vida de un niño. Esos 2 años pueden ser decisivos para su desarrollo físico y emocional. Hemos escuchado más de una vez por parte de miembros del Gobierno decir hay que esperar, no hay dinero, vamos a aguantar hasta que la situación mejore. Y yo les digo, hay decisiones e inversiones que no se pueden postergar, señorías, y esta es una de ellas. Puede que ustedes no tengan claras cuáles son sus prioridades, pero nosotros les vamos a recordar cuáles son las nuestras. Es muy fácil, porque bien lo saben ustedes, está todo en un documento que suscribieron junto a nosotros. Son nuestras prioridades, pero además son nuestras exigencias de investidura. Ustedes se obligaron a cumplirlas. Al final del documento está la firma de su portavoz, don Rafael Hernando, su compromiso en el nombre del de su grupo. Nos remitimos además a sus palabras. El PP no firma acuerdos para 15 minutos, dijo. Así que recuerden muy bien que este pacto está vigente. Recuérdenlo, especialmente ahora que están ustedes elaborando los presupuestos. A la vista de la enmienda que han presentado no parecen tenerlo del todo claro. Y yo, ya que estoy aquí, aprovecharé para refrescarles un poco la memoria. Medidas para luchar contra la pobreza y en especial la que afecta a la infancia. Exigencia 61, elaborar un nuevo plan infancia contra la pobreza con un incremento de la dotación de fondos. Exigencia 66, en el marco de una ley integral de apoyo a las familias, entre otras cosas, que las familias más vulnerables sean el objetivo prioritario de las políticas activas de empleo del Gobierno. Crear una certificación específica para las familias monoparentales que garanticen un mínimo de protección. Exigencia 69, un pacto por la infancia, también con un incremento de la inversión, asegurando unos mínimos como ya se hizo en su momento en el Pacto de Toledo. Además de todo esto está nuestro complemento salarial garantizado para las familias con salarios más bajos. Recuerden que firmamos 1.300 millones para el año 2017. Nos gustaría también que el PSOE, el Partido Socialista, ya que plantea este tipo de iniciativas, bajara a la arena y lo negociara también con el Partido Popular en el marco de los presupuestos. Todas estas medidas, señorías, debemos ponerlas en marcha cuanto antes. Se lo debemos a esa clase media empobrecida por la crisis y en especial se lo deben ustedes, señorías del Partido Popular, que con sus políticas han contribuido a aumentar la desigualdad en nuestro país. Miren, en poco tiempo aproximadamente 3 millones de personas han pasado de la clase media a encontrarse en una situación de pobreza. Estas personas tenían sus aspiraciones, sus proyectos de vida y de repente todo se ha frustrado para ellos. ¿Cómo no les vamos a ayudar ahora después de haber permitido que cayeran? Y no han caído solos, además, han caído también con sus hijos. Tenemos ya una generación casi perdida, que no es la generación de Hemingway, la tenemos aquí, en España. Son todos esos jóvenes sobradamente preparados que no encuentran trabajo, muchos de los cuales han tenido que salir fuera de nuestras fronteras para sobrevivir. Además de tener la obligación de recuperar todo ese talento juvenil que hemos dejado escapar o que han dejado escapar, tenemos la de no crear otra generación perdida con los que aún son niños. Los datos dicen que
1 de cada 3 niños vive en riesgo de pobreza o exclusión social. Yo no sé qué opinarán ustedes de esta cifra, pero cuanto menos es una de esas ante las cuales no podemos esperar un instante. Curiosamente, el otro día, aquí en el hemiciclo, escuchaba al señor Catalá decir que España está a la vanguardia en lo que a protección de la infancia se refiere. Yo discrepo considerablemente. Si estuviéramos a la vanguardia, desde luego no tendríamos estas cifras. Suelen presumir, además, ustedes de la Ley de Protección de la Infancia, y yo no voy a decir que sea una mala ley. El problema es que una ley es una ley que, para aplicarse en muchos de sus puntos, necesita desarrollo reglamentario. Todavía estamos esperando ese reglamento, señoría, y lo hemos reclamado. Además, ¿sirve de algo una ley sin dotación presupuestaria? Les leo la disposición adicional 20ª. Las medidas aquí incluidas no podrán suponer incremento de gasto público. Ley sin reglamento y sin inversión. Debe ser que esto es lo que entienden ustedes que significa estar a la vanguardia. Hagamos un diagnóstico real. Si tenemos 3 millones de niños en riesgo, deben ustedes hacer algo más que sacar pecho. No somos un país modelo en protección de la infancia, pero podríamos llegar a serlo si fuera una de sus prioridades. Los niños son el recurso más importante con el que contamos para mejorar nuestra sociedad, para mejorar el mundo. Cuidemos de ellos como se merecen. Gracias, señorías. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos, En Común Podem, En Marea, tiene la palabra la señora Terrón Berbel. Gracias, señora presidenta. Señorías, 1 de cada 5 españoles vive en el umbral de la pobreza. Eso significa que al menos uno de nuestros vecinos de escalera, cuando va a comprar al supermercado, si puede ir, tiene que contar las monedas. ¿Ustedes saben lo que es eso, señores del Partido Popular? Quizás no. En España, además, tener un trabajo tampoco implica... Gracias. Miren, en España tener un trabajo tampoco implica salir de la pobreza. Y es que gracias a las políticas de empleo del Partido Popular, el 1% de la población cobra hasta 3 veces más que el 99% restante. En España hay 2 millones de trabajadores que viven con 655 euros al mes. ¿Ustedes saben lo que es eso? Bueno, quizás en el Partido Popular hay gente que lo intenta, por ejemplo, comprando en Primark, pero no sé si es suficiente, no sé si es suficiente intento. 400.000 personas con derecho a prestación o ayuda por dependencia están en lista de espera. Son personas que necesitan, para las tareas más básicas de la vida, necesitan apoyo. ¿Saben ustedes cuánto tiempo tardaríamos en atenderle al ritmo que llevamos? 16 años. 16 años. Y si esto fuese poco, son 126.000 personas muertas esperando una ayuda a la dependencia que tenían reconocida. ¿Saben ustedes, señores del Partido Popular, lo que es morir esperando? Y ante esta situación, ¿qué hicieron? ¿Qué han hecho? Pues se lo voy a contar por si no lo recuerdan. El plan concertado con el que el Gobierno financia los servicios sociales se recortó en 2012 36 millones de euros. Recorte que sigue vigente y que además no se conoce un recorte así en servicios sociales desde que se crearan en los años 80. 12.265 profesionales de los servicios sociales fueron despedidos. Y por si fuese poco, en todo un alarde de atentado contra los derechos individuales, ustedes sentenciaron a muerte a los servicios sociales municipales con su ley de sostenibilidad y racionalización de la administración local. Señora ministra, no está. Bueno, pues allá donde esté, allá donde esté. Mire, los servicios sociales no son beneficencia. No estamos hablando de una cuestión de caridad, estamos hablando de una cuestión de derechos. Los servicios sociales son la garantía de que cualquier persona que viva en este país tenga una vida digna. Son el cuarto pilar del bienestar. Recortar en servicios sociales es atentar contra la democracia y contra la igualdad. Decía la señora ministra el otro día que la solución a la desigualdad es el empleo. Bien. Efectivamente, una de ellas, pero desde luego no el empleo que ofrecen ustedes, que con esos salarios y esas condiciones laborales, el máximo lujo que puede permitirse una trabajadora en este país es ir a comer al McDonald's una vez al mes. Y esto no es un ejemplo que estoy poniendo porque sí, son personas, son vidas y ustedes mismos lo pueden constatar. La apuesta
Bueno, más cosas. ¿Qué pasó con los 2 millones de dependientes que hay en España? ¿Qué hicieron ustedes con esos 2 millones de personas que necesitan ayuda para las tareas más básicas de la vida diaria? Bien, ustedes aprobaron el Real Decreto 20/2012, con el que derogaron de manera encubierta la ley de dependencia. 3.000 millones de euros menos para nuestros familiares dependientes. Y por si les parecía poco, los 420 euros, como mucho, que cobra una cuidadora familiar, porque son 24 horas de trabajo, una cuidadora familiar nunca descansa, ustedes les quitaron la cotización a la Seguridad Social. 170.000 personas se quedaron sin cotización a la Seguridad Social. El 94% eran mujeres. Mire, los problemas son complejos, pero las soluciones no lo son tanto, es cuestión de voluntad política. Son sencillas. No nos sirve un plan de inclusión social como el que ustedes aprobaron en 2013, que lo único que hace es maquillaje, que lo único que hace es agrupar medidas ya existentes y, como mucho, invierte unos pocos euros más en inversión social. Eso no nos vale. Tampoco nos vale esa fea costumbre que tienen ustedes de traspasar las funciones que son de la Administración pública al sector privado. Y tampoco nos vale cómo ustedes vaciaron de contenido los servicios sociales municipales, que eran la principal arma contra la desigualdad en este país desde hace 25 años. Miren, la apuesta de Unidos Podemos, en Cómo Podem, en Marea, es muy clara. Es superar el asistencialismo. Y para eso es necesario un enfoque de inclusión activa. Y eso tiene 3 pilares muy básicos. Los servicios sociales universales, públicos y de calidad. También un acceso al empleo de calidad y, por supuesto, un sistema de renta mínima. Y, señorías, recordarles que no estamos hablando de limosna, no estamos hablando de caridad, estamos hablando de derechos, que para eso estamos aquí, para que se cumplan los derechos. A muchos de ustedes, señores del Partido Popular, se les llena la boca defendiendo la vida. Provida se llaman. Miren, yo les voy a decir que casi mejor que sean sinceros y se llamen proexistencia, porque entre vivir y existir hay una diferencia, es la dignidad. Si recortan en servicios sociales, en dependencia, en condiciones laborales, permítanme decirles que ustedes no defienden la vida. Para defender la vida hay que garantizar que las personas, tengan la edad que tengan, vivan con dignidad. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Navarro Lacova. Señorías, subo a esta tribuna en nombre de mi Grupo Parlamentario Popular para manifestar que compartimos mucho más de lo que se imaginan. Yo creo que estamos en la misma casilla del tablero de juego porque compartimos la preocupación en torno a la desigualdad, a la pobreza y a la exclusión social. Pero no podemos compartir ni el diagnóstico ni tampoco el tratamiento. Este Grupo Popular ha presentado una enmienda de modificación de la suya porque esta nuestra es mucho más realista. Hay que fomentar la coordinación con las comunidades autónomas, con el resto de administraciones territoriales, para poner en común todo el sistema de ayudas y para buscar una mayor eficiencia que redunde en beneficio siempre de todos los ciudadanos. Esta misma mañana, la ministra de Sanidad y Asuntos Sociales lo anunciaba en la comisión y también se lo digo a la diputada de Ciudadanos que ha hablado sobre sería muy conveniente que se leyese la intervención de la ministra esta mañana en la comisión porque le aclararía muchas dudas al respecto. Como también le adelanto aquí en el Pleno la voluntad que ha puesto la ministra y que va a poner este Gobierno del Partido Popular en elaborar un plan de lucha contra la pobreza desde una perspectiva preventiva. Miren, el Partido Popular lleva desde el año 2011 centrando todos nuestros esfuerzos en los más castigados por la crisis económica y social, porque cuando llegamos al Gobierno en el año 2011 las circunstancias eran las que eran y yo hoy también quiero recordarlas aquí. Teníamos el mayor desempleo de la Unión Europea, 3,5 millones de parados, se destruían empleo a un ritmo de 1.500 puestos de trabajo al día, habíamos perdido un 10% de nuestra riqueza y había una imposibilidad absoluta de financiarse las administraciones públicas. Y han hablado de mujeres también, 7 de cada 10 mujeres que iban al paro en Europa eran españolas. Además, la OCDE señalaba
que entre el 2007 y el 2011, años del Gobierno del Partido Socialista, España subía la pobreza más que en la Unión Europea. ¿Cómo no? Compartía diagnóstico también otro de los compañeros que ha subido a la tribuna. Todos sabemos que la principal causa de la pobreza es el desempleo. Y en acabar con ello pusimos nuestro empeño, el Partido Popular, pero sobre todo el Partido Popular tuvo que poner la responsabilidad que nos pedían los españoles, que nos habían abrumado con una mayoría absoluta en las urnas, para que acometiésemos las reformas necesarias que pedía un país que estaba en ruina y a punto de ser intervenido, tal y como nos lo habían dejado el Partido Socialista. Y, en primer lugar, hicimos políticas de empleo, la principal para acabar con la desigualdad. Y esta ya está dando sus resultados, que ustedes conocen muy bien, que estamos creciendo casi 2 millones de puestos de trabajo en los últimos 3 años, que hoy creamos puestos de trabajo a un ritmo de 1.500 puestos de trabajo al día y que la mitad del empleo que se genera en Europa lo aporta España. Y no cejamos en nuestro empeño, porque sabemos que podemos conseguir el objetivo 20 millones de ocupados para el año 2020, y este es el medicamento más eficaz contra la pobreza. Déjennos hacerlo, porque estamos demostrando que sabemos y que podemos hacerlo. En segundo lugar, nada más llegar al Gobierno, se puso en marcha el Plan de lucha contra la pobreza, que ustedes en el año 2010 lo habían dejado caer, cuando la crisis económica y social no dejaba ya indiferente a ningún español. Estaba dotado con más de 136.000 millones de euros. ¿Pero dónde estaban ustedes, los señores del Partido Socialista, para sostener este sistema y para sostener a los más de 14 millones de españoles que cobran una prestación a final de mes? Estaban preocupados en disolver las cámaras y en adelantar las elecciones, porque tenían una incapacidad absoluta de afrontar el presupuesto general para el año 2012. Y desde entonces yo creo que las siglas del Partido Socialista Español deben de ser el partido que se olvidó de los españoles. Y ahora vienen a abogar por un ingreso mínimo vital, una medida similar a la que propone otro grupo parlamentario de la Cámara, que precisamente tienen un acuerdo de gobierno en mi tierra, en Castilla-La Mancha, y que esa era una de las monedas de cambio, la creación de una renta mínima. Yo creo que deberían apretarse ustedes mutuamente en otros territorios donde pueden hacerlo y no lo hacen, y vienen a esta Cámara a enmendar a este Gobierno. Señorías, seamos serios, el tema lo exige. No puede el Partido Popular ser cómplice de soluciones trampas que sean la frustración del mañana y que desincentive la iniciativa de las personas. Ya tenemos experiencias de este tipo y las ha citado usted también, la ley de la dependencia, que ya sabemos cómo nació, mucho envoltorio y poca golosina dentro. Las soluciones han de ser responsables, sostenibles, que supongan un revulsivo, y para eso el Partido Popular cuenta con el Plan Prepara, pero también con nuestro apoyo a la subida del 8% del ingreso mínimo de solidaridad, del salario mínimo interprofesional. Pero si de verdad les importa esta materia, pongámonos a trabajar juntos. Tienen la oportunidad en apoyar los presupuestos generales para el año 2017. Muchas gracias, señoría. Muchas gracias. En el turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Vasco PNV, silencio, señorías. Silencio y ocupen sus escaños, por favor. Tiene la palabra el señor Barandiarán Benito. Señora presidenta, señorías, a mediados de los años 80 del pasado siglo, la crisis de la industria vasca vino acompañada de una reaparición del paro y de fenómenos de pobreza. Euskadi pasó de un desempleo prácticamente nulo en 1973 a una tasa de paro de casi el 22% en 1984, superando el 20% del resto del Estado. La comunidad autónoma fue además la única en ver disminuida su renta per cápita, con un grave deterioro que le llevó, por ejemplo, a que Vizcaya, de ser la segunda renta per cápita del Estado, pasó a ser la número 21 en 1985. En esa situación, hace más de 25 años, y en una situación de crisis económica con los peores indicadores que hemos conocido, peores que los actuales, se decidió destinar fondos para financiar un plan cuya más importante consecuencia es que hoy día Euskadi
difícilmente podría reconocerse o reflejarse en aquella imagen del pasado. Fueron muchos, sin duda, pero entre los diversos factores de la realidad económica en la que hoy es Euskadi, hubo una fundamental, en opinión de muchos expertos, que estuvo en la decisión del Gobierno vasco, en tiempos del lehendakari Ardanza, de poner en marcha un plan integral de lucha contra la pobreza en Euskadi, que es origen de la aprobación en 1989 del primer programa de garantía de rentas en una comunidad autónoma. Los datos de esa experiencia han demostrado que esos sistemas de protección permiten que las personas mantengan una calidad de vida digna, que se les permite también mantener niveles de empleabilidad altos y evitan la cronificación de situaciones y consecuencias más graves. Y si bien no es su objeto, incluso también benefician la situación económica en general. Sin aquellas ayudas a las que se dirige esta moción también, quienes se encontraban en mayor situación de vulnerabilidad difícilmente habrían hecho frente a sus necesidades básicas, ni su acceso a la empleabilidad hubiera sido tan fácil y hubiera tenido otras consecuencias diferentes a las que han existido en Euskadi en el entorno social, familiar y personal de todas aquellas que se han encontrado en una situación de desprotección. Por eso también creemos que es bueno que en otros lugares, en España, en el resto del Estado, se dote de un sistema propio, sea o no parecido a aquel del que se dotó Euskadi. La moción pretende impulsar una propuesta en ese sentido, una propuesta que está vinculada a la creación, primero, de un ingreso mínimo vital que se divide en dos partes. Una que implica la introducción de una nueva prestación no contributiva en la seguridad social para hogares sin ingresos y otra que supone mejoras en las cuantías de las prestaciones por hijos. Contempla también otra propuesta relativa a una reforma de la administración local para que estas puedan mantener la competencia de gestión en materia de servicios sociales. Lo que, dicho sea de paso, en Euskadi no sucede, pues en virtud del reparto interno de competencias ya cuentan con dichas atribuciones. Desde la perspectiva vasca, por lo tanto, ninguna de las propuestas es en sí negativa, es más, las consideramos positivas. Las consideramos positivas posiblemente para el Estado e incluso para Euskadi, ya que, al contrario de lo que se podía pensar, contribuiría incluso a reducir el gasto de la RGI, de la Renta de Garantía de Ingresos, que actualmente está en vigor en Euskadi. Pero sí quería llamarles, a pesar de esta descripción comparativa y positiva, que, al igual que la moción aborda la pobreza y la desigualdad desde una perspectiva ligada en lo fundamental a la exclusión, la comunidad autónoma, como administración competente en la materia, como administración que ha tenido la oportunidad de adoptar decisiones políticas propias, puso en marcha en su momento políticas diferentes, unas vinculadas a las ayudas sobre exclusión, otras a políticas que pretendían la promoción del empleo, con lo que hoy consideramos políticas activas del empleo. Era una política propia, plural, pero propia. En ese sentido, por ejemplo, la Comisión Europea llamó la atención a los responsables en materia de empleo del Gobierno español para recordarles que ese modelo en materia de empleo era el modelo a seguir, el sistema que en su día se puso en marcha en Euskadi, donde se unen políticas de protección social con políticas de empleo. Y muchos nos tenemos que aquí, y atendiendo a esas experiencias anteriores, a otras experiencias anteriores, no se pretende solo impulsar un plan, sino también condicionar nuestras políticas propias, nuestra capacidad de decisión en la materia, a pesar de que haya sido exitosa. A futuro, desde luego, no nos van a doler prendas en apoyar esta iniciativa. Sería necesario, para ello, asegurar que, en contra de una práctica que ya hemos conocido anteriormente, la introducción de la nueva prestación no introduzca límites a la acción complementaria de las comunidades autónomas en materia de rentas mínimas, ni el de su compatibilidad con políticas de empleo propias, o que fueran asegurando que las rentas mínimas autonómicas puedan, por ejemplo, seguir manteniendo su regulación, su especificidad, complementando las prestaciones estatales. Por ello, y porque creemos positivo el impulso de esa experiencia que nos ha enseñado que es vital para disponer de esa herramienta para diseñar nuestro futuro, vamos a entender, creemos que es positivo el impulso de este tipo de iniciativas en el ámbito de la lucha contra la pobreza y no nos vamos a oponer a ella, pero tampoco podemos apoyarla sin ningún tipo de error si no nos consta la garantía de que las actuaciones como la que se propone no suponen una amenaza cierta a la posibilidad de que Euskadi pueda ejercer y mantener políticas propias en la materia. Por ello, nada más, señorías. Muchas gracias. Muchas gracias. Pregunto a la señora Martín González si acepta su grupo alguna de las enmiendas presentadas. Hemos aceptado enmiendas de varios grupos y hemos hecho un texto transaccional que está ya en la mesa. Muchas gracias.